¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario Dale 24 News y vamos con los titulares de hoy. El presidente argelino Abdelmejid Tebboune, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Nacional, preside la ceremonia anual de graduación de la Academia Militar de Sharshal. Por su parte, el jefe de Estado Mayor del Ejército argelino destaca el alto nivel de formación de la Academia. Al menos 70 palestinos caen en mártires en nuevas masacres sionistas contra campamentos de refugiados en Gaza, especialmente en Deir el-Balah. La ONU denuncia por su parte las sanciones estadounidenses contra la relatora especial para Palestina, Francesca Albanese. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide nuevas sanciones contra Rusia. El Kremlin niega que el proceso de paz esté estancado, mientras Rubio se reúne con Lavrov al margen de la cumbre de la ASEAN para discutir sobre el final del conflicto. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con actualidad en Argelia, donde el presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Nacional, presidió este jueves en la Academia Militar de Sharshal, al oeste de Argel, del nombre del difunto presidente Houari Boumediene. Presidió la ceremonia anual de graduación de las promociones que llevan el nombre del difunto mártir, el general Hussein Ben Haddad. Entre los oficiales graduados se encontraban la 56ª promoción de oficiales en activo, formación básica, la 18ª promoción de formación militar básica conjunta y la 9ª promoción de oficiales del máster. الجاهلون موتى وأهل العلم أحياء. المتفوق الأول من دورة الماستر، الملازم الأول جريدي إسلام، يسلمه الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. الملازم الأول جريدي إسلام، دورة الماستر. المتفوق الأول من التكوين الأساسي، الطالب الضابط العامل، طبال نور الإسلام. Y en esta ocasión el presidente argelino, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Nacional, Abdelmejid Tebboune, asistió a continuación a exhibiciones deportivas y movimientos colectivos con los colores nacionales de Argelia realizados por formaciones militares, además de desfiles, ejercicios de combate y exhibiciones de movimientos colectivos con armas. نحن على موعد اليوم مع مشهد يعكس روح الانضباط والسرعة والإبداع. فسل الخنادق يخبروك بهمتي ومواقفي في الحرب حين أطاها أزيدها من نار الحماس شعلة. هي الجزائر القارة، فيها رجال بارة وجنود كارة، بها حدود ضارة ووجوه سارة، لها ذراع المجد دارة، تبقى شامخة ويفنى كل المرة. هذا هو الجيش الوطني الشعبي، حمال ألوية، شهاد أندية. Y en su discurso durante la ceremonia de graduación, el ministro delegado ante el ministro de Defensa argelino y jefe del Estado Mayor del Ejército, el general de Ejército Said Shingreha, saludó los importantes avances logrados por el sistema de formación del Ejército argelino encabezado por la Academia Militar de Sharshal.
El general Sengrija insistió en la importancia y la atención que se debe prestar al sistema de formación militar y afirmó que ello se debe a la convicción de que una buena formación de los recursos humanos es la piedra angular del proyecto de construcción de un ejército fuerte capaz de hacer frente a los retos de seguridad y garantizar una adaptación eficaz a los cambios geoestratégicos que se producen a nivel regional e internacional. En el Ejército Nacional Popular, bajo instrucciones del presidente, nos hemos esforzado por prestar la atención necesaria y completa al sistema de formación militar en general y a la Academia Militar de Shershel en particular. Y ello porque creemos que una buena formación de nuestros recursos humanos es la piedra angular del éxito del proyecto de construcción de un ejército fuerte y respetado, capaz de afrontar los nuevos retos en materia de seguridad y de garantizar una adaptación eficaz a los cambios geoestratégicos que se producen a nivel regional e internacional. El general de ejército Said Sengrija reafirmó la determinación del ejército argelino de seguir sentando las bases para la seguridad y la estabilidad de Argelia y de contribuir al renacimiento integral del país. Señor presidente, le reitero mi más sincero agradecimiento y gratitud por haber tenido la amabilidad de presidir la ceremonia de graduación de las promociones de la Academia Militar de Shershel. Le aseguro que estamos decididos a continuar por la senda de la consolidación de los pilares de la seguridad y la estabilidad de Argelia y a contribuir a su prosperidad y progreso general de manera a satisfacer las aspiraciones de nuestro pueblo, a acompañar sus aspiraciones y cumplir sus esperanzas de una vida digna y una estabilidad duradera. Y cambiemos de asunto. El primer ministro argelino Nadel Arbaoui supervisó este jueves por la mañana en Osaka, Japón, la ceremonia de inauguración de la Jornada Nacional Argelina organizada en el marco de la Exposición Universal Expo Osaka 2025. La Jornada Nacional Argelina se inauguró con el izamiento de las banderas argelina y japonesa, acompañado de los himnos nacionales de ambos países. El Ballet de Artes Populares y la Asociación Ahl al-Fan presentaron un espectáculo coreográfico y musical que fue muy aplaudido por el público. Y en un discurso pronunciado durante la ceremonia inaugural, el primer ministro argelino repasó las reformas globales iniciadas por el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, para mejorar el clima de inversión que han permitido lograr un notable avance a pesar de la difícil coyuntura política y económica internacional, como lo confirman las tasas de crecimiento que han alcanzado los niveles más altos de los últimos 13 años. Estas reformas permitieron lograr un salto cualitativo pese a las difíciles condiciones políticas y económicas mundiales, tal como lo confirman los niveles de crecimiento que son las más altas durante los últimos 13 años, ya que el promedio de crecimiento alcanzó el 4,1% en 2023 y 3,6% en el 2024. También prestamos atención al apoyo a la investigación y la innovación que permitió crear un entorno ambiental incitativo, permitiendo en un tiempo corto crear más de 3.300 startups. Esta dinámica está animada por múltiples mecanismos de financiación, acompañamiento y un paquete de incitaciones fiscales y parafiscales destinadas a promover la inversión y la innovación, además de la iniciativa continental mediante el Foro Africano de Startups que acoge a Argelia anualmente y que se convirtió en una plataforma continental de intercambio de experiencias y de unificación de los esfuerzos para apoyar la innovación. El primer ministro argelino también destacó el consenso entre Argelia y Japón sobre la promoción del diálogo, la consolidación de la paz, dando prioridad a las soluciones pacíficas a los conflictos.
El consenso entre ambos países sobre la promoción del diálogo, la construcción de la paz, privilegiando las soluciones pacíficas, ha constituido una base sólida para reforzar las relaciones de cooperación bilateral y sentar las bases de una asociación basada en el respeto mutuo y los intereses comunes, lo que ha permitido a ambos países amigos desde entonces y a pesar de la distancia, dar pasos importantes hacia la construcción de una asociación fructífera y la materialización de numerosos proyectos en diversos ámbitos, especialmente en el sector energético, además de los resultados positivos que coronaron la primera sesión de la Comisión Económica Intergubernamental, celebrada en mayo de 2025, que exploró las prometedoras perspectivas de cooperación en una serie de áreas importantes. El ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, mantuvo este jueves en Kuala Lumpur conversaciones bilaterales con varios de sus homólogos al margen de su participación en la ceremonia de firma del acta de adhesión de Argelia al Tratado de Amistad y Cooperación en el sudeste asiático. En este sentido, Attaf se reunió con sus homólogos de la República Democrática Popular de Laos, la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Filipinas, María Teresa Lázaro, el ministro de Exteriores de la República Democrática de Timor Oriental, Bendito dos Santos Freitas, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental de Uruguay, Mario Lubetkin, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Socialista de Vietnam, Bui Tan Son. Y pasamos a continuación a la actualidad en Palestina, donde la brutalidad de la ocupación sionista en la Franja de Gaza no tiene parangón ni precedentes. El número de víctimas mortales en una serie de ataques aéreos sobre la Franja de Gaza ascendió a 74, en su mayoría mujeres y niños, desde la madrugada de hoy. Según fuentes médicas de los hospitales de Gaza, la aviación militar de la ocupación llevó a cabo ataques aéreos contra civiles en distintas zonas de Gaza que han causado la muerte de 74 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, entre ellos 16 mártires en una horrible masacre sionista en Deir el-Balah. Y reacciona a estas hostilidades sionistas contra Gaza, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a la Unión Europea que tomara medidas para detener el genocidio sionista perpetrado en Gaza, que Sánchez describió como el mayor genocidio que ha presenciado este siglo. Durante un discurso en el Parlamento español, Sánchez afirmó que las masacres que comete Israel en Gaza serían recordadas como uno de los episodios más oscuros del siglo XXI y que había solicitado formalmente a la Unión Europea que suspendiera su acuerdo de asociación con Israel, afirmando que la entidad sionista está violando los principios fundacionales de la Unión Europea. Y esperamos que sean adecuadas, porque Gaza... Ustedes saben que el desastre humanitario que el gobierno de Netanyahu está perpetrando en Gaza y también en Cisjordania es una infamia que será recordada en los libros de historia como uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Y ustedes saben también que Europa no está haciendo lo suficiente para tratar de frenar este genocidio. En este Consejo Europeo solicité la suspensión inmediata de dicho acuerdo con Israel. Porque no puede ser socio de la Unión Europea quien pisotea sus principios fundacionales, ni quien usa el hambre y la guerra para aniquilar a un Estado legítimo. Así de simple. Lo que se le recrimina a Putin en Ucrania no se le debe permitir a Netanyahu en Palestina. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión se reunirá para debatir sobre este asunto de nuevo y la alta representante debe presentar nuevas medidas. Y esperamos que sean adecuadas, porque Gaza evidentemente no puede esperar más, el Gobierno de España tampoco, y no vamos a permitir que la indiferencia, la equidistancia o el mero cálculo político de algunos nos haga cómplices del mayor genocidio que ha presenciado este siglo. La ONU ha condenado las sanciones impuestas por Estados Unidos a la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, calificó de inaceptables las sanciones impuestas de forma unilateral por el gobierno de Estados Unidos contra la relatora, llamando a levantarlas. One is
La imposición de sanciones a los relatores especiales es un precedente peligroso. Francesca Albanese, como todos los demás relatores especiales de derechos humanos de la ONU, es una experta independiente en derechos humanos, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que informa al Consejo de Derechos Humanos. Los relatores especiales no dependen del secretario general y este no tiene autoridad sobre ellos ni sobre su trabajo. Dicho esto, los Estados miembros tienen perfecto derecho a expresar sus opiniones y a discrepar de los informes de los relatores especiales, pero les animamos a que se comprometan con la arquitectura de derechos humanos de la ONU. El uso de sanciones unilaterales contra los relatores especiales o cualquier otro experto o funcionario de la ONU es inaceptable. Y en Cisjordania ocupada, 2 palestinos fueron asesinados por las fuerzas de ocupación esta tarde en una doble operación de tiroteo llevada a cabo cerca de Al-Jalil, operación que se saldó con la muerte de un soldado sonista y dejó gravemente herido a otro. El ejército sonista asesinó a otro palestino al amanecer de este jueves cuando sus fuerzas irrumpieron en la ciudad de Rumana, al oeste de Jenin. En la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamó este jueves los aliados a acelerar la imposición de nuevas sanciones a Rusia. En declaraciones difundidas en las redes sociales, Zelensky subrayó que la presión sobre Rusia debe ser lo suficientemente fuerte, señalando que Moscú lanzó 18 misiles y casi 400 drones en un ataque nocturno contra Ucrania, centrándose principalmente en la capital Kiev, y que sus reuniones con los socios el jueves harán hincapié en recibir financiación adicional para la interceptación de drones y sistemas de defensa antiaérea. Es importante que después de unas conversaciones muy constructivas y muy positivas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tengamos todas las señales políticas necesarias sobre la reanudación de los suministros de ayuda. Ahora, a nivel de equipo, estamos trabajando para garantizar que todo llegue a Ucrania a tiempo. En lo que se refiere a las conversaciones de paz para poner fin a más de 3 años de guerra en Ucrania, el Kremlin ha negado que estas conversaciones estén estancadas. Preguntado sobre el tema, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Rusia está esperando señales de Kiev para celebrar una tercera ronda de negociaciones. No lo creo. Todavía no se puede decir así. Todavía tenemos que esperar algunas señales de Kiev, de los representantes del régimen de Kiev, sobre su voluntad o no de entrar en una tercera ronda de negociaciones directas ruso-ucranianas. Hemos dicho en repetidas ocasiones que para nosotros sería preferible alcanzar los objetivos que tenemos ante nosotros por medios políticos y diplomáticos pacíficos. Pero hasta que esto ocurra, la operación militar especial continúa y las realidades sobre el terreno cambian cada día. Y como decíamos en portada, la superación del conflicto en Ucrania centró las conversaciones entre el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, quienes se encontraron en Kuala Lumpur, donde tiene lugar la reunión anual de exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Ambas partes subrayaron su compromiso mutuo de encontrar soluciones pacíficas a las situaciones de conflicto y restablecer la cooperación económica y humanitaria ruso-estadounidense en el marco del desarrollo de los acuerdos alcanzados por los presidentes ruso y estadounidense en su última llamada telefónica del 3 de julio. Y en la guerra comercial ahora, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que su país no aceptará ser tutelado por nadie y aseguró que respondería con reciprocidad a la aplicación de aranceles del 50% a los productos brasileños, anunciada en el mismo día por su homólogo estadounidense Donald Trump. En una entrevista a Record Televisión, el mandatario brasileño dejó, sin embargo, la puerta abierta a la diplomacia y la negociación.
Desde el punto de vista diplomático, hay varias medidas que tomar e Itamaraty las tomará. Podemos apelar a la Organización Mundial del Comercio, proponer investigaciones internacionales, exigir explicaciones, pero lo principal es la ley de reciprocidad aprobada por el Congreso. Y no hay duda de que primero intentaremos negociar, pero si no hay negociación, se pondrá en práctica la ley de reciprocidad. Si nos cobra el 50%, le cobraremos el 50%. Nos vamos a España, donde 7 personas resultaron heridas este jueves en el cuarto día de encierros de las fiestas de San Fermín en Pamplona, la más famosa de las fiestas con toros que se celebran en toda España durante los meses de verano. Los toros de la ganadería de Victoriano del Río recorrieron las estrechas calles de Pamplona en 2 minutos y 19 segundos, el tiempo más rápido de lo que va de edición. Y con estas imágenes cerramos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención y hasta mañana.